A ver, ¿cómo nos enfrentamos a algo tan pero tan complejo como la mente humana? Pues la psicología, a lo largo de su historia, ha ido creando diferentes modelos para intentarlo. Y ojo, no hay que verlos como si fueran teorías que compiten entre sí, para nada. Pensemos en ellos más bien como si fueran distintos mapas o distintos planos. Cada uno tiene su propia escala, su propia leyenda, y hoy vamos a usarlos todos para intentar cartografiar ese territorio tan fascinante que es nuestra propia psique. Y aquí está la madre del cordero, ¿no? La gran pregunta. ¿Cómo se le pone un número a la personalidad? Es decir, ¿cómo medimos algo tan abstracto, tan etéreo, como la inteligencia o la forma en que pensamos? Justo ese reto, el de convertir la experiencia humana en datos que se puedan analizar, es el motor que está detrás de todos los modelos que vamos a explorar. Bueno, pues este es nuestro plan de viaje. Empezaremos intentando medir lo invisible, como hicieron los primeros psicólogos. Después, veremos cómo la idea de desarrollo lo cambió absolutamente todo. A continuación, nos meteremos con un enfoque súper radical que se centró solo en la acción, para luego volver a abrir esa caja negra de la mente y analizar el proceso. Y ya al final, pues intentaremos unir todas las piezas, como si fuera un gran mosaico. Venga, empezamos por el principio, con el primer gran intento de ponerle números a la mente, el modelo psicométrico. Su objetivo era a la vez simple y tremendamente ambicioso, crear una especie de regla, de metro, para medir las diferencias entre las personas, buscando siempre ese rasgo que nos define. La idea central aquí es potente, ¿eh? Básicamente nos dice que nuestro comportamiento se puede explicar por unos, llamémoslos rasgos internos, que son estables. Pensemos en ello casi como un ADN psicológico. Pioneros como Binet o Cattell estaban convencidos de que si eran capaces de medir estos rasgos, ya sabes, la inteligencia, la extroversión, pues podrían predecir nuestro comportamiento. La clave para ellos estaba clarísima. Había que mirar hacia adentro. ¿Y para qué querían hacer todo esto? Pues tenían tres objetivos clave. Primero, describir, como un topógrafo que mide con una precisión milimétrica un rasgo concreto. Segundo, clasificar, o sea, usar esas medidas para agrupar a las personas para crear un mapa de perfiles. Y tercero, y esto es lo más ambicioso, la predicción, intentar anticipar cómo nos comportaremos en el futuro a partir de esos datos. A ver, este modelo tenía una fortaleza innegable, el orden. Todo estaba súper estructurado, tipificado, con un aire muy científico. Pero claro, ahí mismo estaba también su gran debilidad. Muchas veces se quedaba en ser solo un inventario de datos. Te decía por qué rasgo tenías, con qué puntuación, pero no qué hacer con esa información. Se perdía esa conexión que es crucial entre el diagnóstico y un posible tratamiento. Y aquí llegamos a su gran limitación, al punto exacto que nos va a llevar de cabeza al siguiente modelo. El enfoque psicométrico era genial midiendo el resultado final, el conocimiento que alguien tiene, pero ignoraba por completo el proceso. O sea, ¿cómo se llega hasta esa respuesta? Esa pregunta, el cómo, abrió la puerta a una forma de pensar radicalmente nueva. Y como respuesta directa a esa idea de rasgos fijos y estáticos, surge el modelo operatorio de Piaget. Y lo hace con una visión que lo pone todo patas arriba. La mente no es algo que se mide y ya está, es algo que se construye. La idea de Piaget es sencillamente brillante. La mejor analogía es pensar en una construcción de Lego. No nacemos con la estructura ya terminada, sino con las piezas. Y es al interactuar con el mundo cuando vamos construyendo nuestra inteligencia. A veces encajamos experiencias nuevas en lo que ya sabemos. Eso es la asimilación. Otras veces la pieza nueva no encaja y tenemos que cambiar nuestras propias estructuras para que lo haga. Eso es la acomodación. O sea, es una construcción activa, constante, etapa por etapa. El impacto de este modelo, sobre todo en la educación, fue gigantesco. Por primera vez se unían de verdad la psicología y la pedagogía. Nos daba un mapa muy claro del desarrollo mental. ¿Cuál era el problema? Pues que esa estructura por etapas a veces resultaba demasiado rígida. En la vida real, el desarrollo no siempre es una escalera tan ordenada y predecible, y eso, claro, complicaba un poco su aplicación práctica en el día a día. Y entonces, de repente, llegó una auténtica revolución. Si los modelos anteriores intentaban, de una forma u otra, descifrar lo que pasaba dentro de la mente, el modelo conductual dijo, un momento, olvidemos lo de dentro, es una caja negra, lo único que importa, lo único que podemos ver y medir es la acción, el comportamiento. Este enfoque es casi como el de un mecánico. No importan los sentimientos de la persona que conduce, solo le interesa la relación funcional entre pisar el acelerador, el estímulo, y la respuesta del coche. Su objetivo era, por tanto, encontrar las leyes universales que gobiernan la conducta observable, ignorando por completo cualquier tipo de especulación sobre pensamientos o emociones. Pero ojo, que incluso este modelo fue evolucionando. Empezó con el conductismo más radical, el de Skinner,
Un estímulo provoca una respuesta. Y punto. Luego la cosa se fue haciendo más compleja con el enfoque mediacional, que ya admitía que algo dentro del organismo, esa O que vemos ahí, como por ejemplo la ansiedad, podía mediar en esa respuesta. Y finalmente el enfoque conductual cognitivo reconoció que la interacción es total. El entorno, la persona y su conducta se influyen constantemente entre sí. Su gran ventaja era sin duda su pragmatismo. La evaluación y el tratamiento iban de la mano. Si un estímulo causa una conducta no deseada, pues se cambia el estímulo. Simple, directo y eficiente. La gran crítica, pues que al ignorar deliberadamente la caja negra, se perdía la visión completa de la persona. Reducía toda la complejidad del ser humano a un simple juego de estímulos y respuestas. Y esto nos lleva, de forma natural, al cuarto gran modelo. Porque la psicología cognitiva se atrevió a hacer algo que parecía prohibido, reabrir esa caja negra que el conductismo había cerrado con 7 llaves, pero esta vez lo hizo con herramientas nuevas, muy inspiradas por la revolución de la computación. La mente ya no era una caja negra, ahora era un procesador de información. Aquí, la analogía perfecta es la de un desarrollador de software. No le basta con ver el resultado en la pantalla, que sería la conducta. Necesita analizar el código fuente, es decir, los procesos mentales que generan ese resultado. Este modelo se obsesionó con el cómo. Cómo funciona la mente, cómo atendemos, cómo memorizamos, cómo resolvemos problemas. Y uno de sus conceptos estrella, sin duda, es la metacognición, un término que introdujo Flavel. No es otra cosa que la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. O sea, ser conscientes de cómo aprendemos, de qué estrategias usamos y de cómo podemos mejorarlas. Podríamos decir que es como el sistema operativo de nuestra propia mente. La gran aportación del modelo cognitivo fue su visión dinámica. La inteligencia no es una cosa, es un proceso. Nos dio todo un lenguaje nuevo para hablar de la mente. Sin embargo, ese mismo lenguaje a veces resultaba un poco impreciso. Y claro, el reto de medir de forma objetiva los procesos internos de la mente sigue siendo a día de hoy un desafío enorme. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Y la gran conclusión, creo yo, es que no hay un modelo ganador. Lo más inteligente es verlos como lo que realmente son, una caja de herramientas. Ninguna herramienta sirve para todo, pero cada una es increíblemente útil para una tarea muy específica. Si lo resumimos en una tabla como esta, queda clarísimo. Cada modelo tiene su aplicación estrella. El psicométrico es perfecto para procesos de selección de personal. El operatorio de Piaget es literalmente la base de la pedagogía moderna. El conductual es clave si queremos cambiar hábitos. Y el cognitivo, pues nos ayuda a entender cómo aprendemos. Cada uno desde su ángulo nos ofrece una perspectiva única y muy valiosa. Y con esta reflexión cerramos. La pregunta que queda flotando en el aire ya no es ¿cuál será el siguiente gran modelo revolucionario? Quizás la pregunta ahora es ¿cómo podemos combinar de una forma realmente inteligente toda la sabiduría que nos han dejado los que ya tenemos? A lo mejor, el futuro del diagnóstico psicológico no está en dibujar un plano completamente nuevo, sino en el arte de aprender a superponer todos los mapas para obtener, por fin, la visión más completa posible de la mente humana.